Y comenzamos este programa de jueves, Rodrigo, este programa de Charlando en Familia, que hoy tenemos el porqué. El ¿Por qué? El ¿Por qué? Sí, vos sabés que el otro día estaba leyendo algunas cosas y me encontré con esa pregunta. El porqué de las cosas que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación que hay dentro de nuestras vidas para hacer determinadas cosas? Y hay algo que tenemos que entender, porque muchas veces nosotros juzgamos lo que nuestros ojos ven, pero no es lo que realmente la persona está haciendo. Un ejemplo de eso, una persona que sea un gran músico, que viene de estudiar muchos años, que estuvo en una banda y en determinado momento se peleó con el cantante y lo echaron de la banda. En ese pozo de angustia y de depresión se convierte a Jesús. Sí, claro, obviamente tenía buenas cualidades musicales. Una iglesia que no hay muchos músicos, ¿sabes cómo? Ahí, colocado. Inmediatamente a tocar la guitarra o tocar el instrumento. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué esa persona está tocando la guitarra? ¿Cuál es la motivación que pasa por el interior de la persona, por el individuo, por su razonamiento? Porque vos nunca vas a saber cuál es la motivación que hay detrás del individuo. Pongo de este músico como por ejemplo, que capaz que la motivación de él no es tocar y para alabar a Dios, sino para satisfacer su necesidad de que la gente lo aplauda. Porque dice, no es que en la iglesia te aplaudan, pero cuando bajaba del estrado, todo el mundo, ¡ay, qué bien que tocaste la guitarra! Me encantó el punteo. Pero hay conciertos cristianos que son así, donde prácticamente son ovacionados los músicos y todo eso. No es que estemos de acuerdo o no de acuerdo, pero es una realidad. Puse ese ejemplo, pero yo te lo puse en una iglesia chiquita, bueno, para ser más realista. ¿La de la Paloma o la zona de Cristo? No, la zona de Cristo es grande ya. Entonces, la motivación de la persona o el individuo es esa palmadita, qué bien que tocaste. Sí, el estímulo. El estímulo. Y no realmente la función de un músico, que cuando vos analizás los escritos de David, la intención de los músicos era adorar a Dios. Lo puedo llevar a cualquier área de la iglesia. ¿Sí? Porque lo puedo llevar al portero que recibe a todos con un abrazo, con mucho cariño, porque en el fondo en su casa no tiene quien le dé un abrazo. Y entonces satisface la necesidad interior que tiene en su vida de un abrazo, de un compartir, versión uruguaya, un mate, un diálogo, un charla, pero no es la motivación de decir bienvenido, sino la necesidad que él tiene en su interior de sentirse cómodo. Lo mismo puede ser un predicador que necesita satisfacer su ego en el punto de decir, wow, qué bien que predicaste, sos el mejor y eso, y no le importó mucho, y eso se da a nivel de subconsciente, inconsciente, ni siquiera la persona a veces sabe la motivación que hay detrás, ¿no? Porque en definitiva lo que no está pensando, Dios me da un mensaje para transmitirle a la gente, o también pastores que van avanzando y dice, si yo dejo mi pastorado, pierdo mi economía. Entonces la motivación no es llevar un mensaje a la iglesia, sino la motivación es no pierde mi estatus de vida. Y así puedo seguir numerando un montón de ejemplos donde la realidad es la pregunta que nos tenemos. ¿Y por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué nosotros hoy estamos haciendo este programa? ¿Por qué Valeria está detrás de cámara ayudándonos a hacer estas cosas? ¿Qué es la motivación que me hace que yo haga estas cosas? Porque muchas veces te encontrás con personas que han hecho un trabajo para Dios excepcional y la gente dice, wow, qué maravilloso lo que hizo. Pero en el fondo Dios sabe las intenciones del corazón. Claro. Y no era lo que la gente vio, ¿no? Vos podés irte a misiones, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo lo va a traducir cuando habla del amor, nos dice, si yo
doy mi cuerpo entero para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de tus actos? Porque vos decís, en la época del apóstol Pablo eran asesinados cristianos según los momentos miles. Porque cuando subía un emperador que no estaba muy afín con el cristianismo, pongámosles Nerón, que le echó la culpa de todo el incendio de Roma, y quiénes fueron los chivos expiatorios, los romanos. ¿Y cuál fue la represalia de Nerón? Yo siempre lo cuento, pero es una de las historias que he leído y me convoca. Los ponían a los cristianos en carretillas, las prendía a fuego y los mandaba para ahí para iluminar la ciudad, asesinando gente cristiana por simplemente ser cristiana. En esa época, o eras cristiano de verdad porque estabas exponiendo tu vida, como hoy también lo hay, personas que están exponiendo la vida, no en el mundo latino, no en toda América, desde Canadá hasta Ushuaia, pero sí hay mucha gente que no entiende el por qué hace las cosas. Y cuando yo no entiendo el por qué hago las cosas, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las desviaciones. Empiezan los cambios, no hay un norte que es las brújulas de antes. ¿Te acordás que los marineros, hoy todos los barcos y aviones se manejan por GPS? O sea, por un sistema global de satélites que te marca la posición. La época de Colón, el único elemento que tenían era una brújula, que es lo único que marcaba el norte y el conocimiento de las estrellas para entender dónde estaban ubicados. Entonces, si yo no entiendo ¿por qué hago las cosas? Nos encontramos con la realidad de individuos que van a las iglesias, pero no van por Jesús. Van para cubrir muchas veces otras necesidades que como seres humanos tenemos. Y se ve, por ejemplo, en aquellos lugares que Jesús lo plantea en el siguiente. ¿Por qué mucha gente seguía a Jesús? Por los panes y los peces. Porque le daba de comer. Claro. No, ¿le interesaba a Jesús? No, ¿Le interesaba sus enseñanzas? Le decían, mira, vamos a aguantar una conversación que va a tener de 2 o 3 horas y después comemos. El resultado es lo que pasa con la vida de Jesús. Todas esas mismas gentes que el día que no estuvo la comida se traicionaron y fueron los que empezaron a gritar, crucifícalo. Porque no entendieron el por qué. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué voy a la iglesia los domingos? Porque hay mucha gente que te puedo decir que va a la iglesia los domingos por un acto de simplemente de buena suerte. Si yo no voy a la iglesia, me va a ir mal toda la semana. Entonces no entendimos la esencia, no entendimos las cosas y se da muchísimo, lamentablemente, cuando tenés responsabilidades, cuando vas asumiendo cosas y no entendiste el por qué hacemos las cosas. Entonces, ¿es un título lo que te busca? ¿Qué es lo que estás satisfaciendo? En realidad es tu ego. No es voy a ayudar o voy a hacer las cosas. Es una pregunta que en estos últimos días estaba leyendo, ya te digo, esto y me replanteé, ¿por qué hago las cosas? Exacto. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar a la situación de lo que con muy buenas intenciones se meten en política. Yo quiero cambiar el país, yo quiero ser justo, yo quiero hacer una cantidad de cosas. Y arrancan bien, pero en la medida que va pasando el tiempo y se encuentran con el poder corrompe y terminan perdiendo el porqué y lo cambian por otro porqué. Ahora mi interés es colocar la familia, hacer dinero, llegar a cargos importantes, ser un famoso, acceder a otras cosas que antes no podía. Entonces el porqué motiva que esto lo que lo estamos dando a nivel de iglesia también está en el mundo que vivimos hoy. La pregunta de todo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué toda tu vida? Yo admiro a esas personas que han entregado su vida por propósitos nobles, sabiendo que no les van a bendecir en su vida económica, ni siquiera en la fama. Que lo han dejado todo porque tienen un ideal, porque dicen, yo quiero hacer, y estamos hablando no solamente de temas de iglesia. Gente, por ejemplo, que en el Uruguay hubo un hombre que se llamaba el cura Cacho, que se fue a vivir allá al Borro para cambiarle la mentalidad a la gente y convivió con ellos. No, de ahí no puede sacar dinero, no puede sacar nada. Y vivió todos sus años hasta que vivió. Entonces hay muchos casos de esos que el porqué de su vida estuvo marcado por una ayuda social, por un ideal,
¿Cuántos idealistas políticos? Sí, o equivocados o no. Equivocados o no, pero son... Pero tuvieron idealista. Lo llevo a algo mucho más simple. ¿Por qué te casaste con la persona que hoy estás conviviendo? Porque vos decís, bueno, muy gracioso, sí, porque la amaba. Conozco casos que se casaron por una economía que les iban a dar. Conozco casos que se casaron por no estar solos. Entonces, ese por qué me lleva de alguna manera a mirar mi interior y ver cuánto nos brindamos por los demás o cuánto estamos haciendo para satisfacer nuestras necesidades egocéntricas, nuestras necesidades de aplausos o nuestras necesidades de sentirnos respetados o amados o lo que sea. Entonces, ahí empezamos esa pregunta, ¿por qué empieza a taladrar nuestras cabezas? Y decir, ¿lo estoy haciendo por amor? ¿Lo estoy haciendo por ideal? ¿Lo estoy haciendo porque quiero ayudar? ¿O lo estoy, de alguna manera, esto me trae una conveniencia para mi estatus o para mi forma de ver las cosas? Y lamentablemente, cuando escudriño un poquito más, me encuentro con mucha gente que no entiende los porqués de las cosas. ¿Por qué lo hago? Hay una canción de Marcos Witt que se plantea eso. ¿Por qué él cuenta la historia del estadio, está vacío, ya no queda nadie? ¿Por qué lo hago, Dios? ¿Lo hago para que tu nombre sea engrandecido o para decir, llené un estadio de 50.000 personas? ¿Lo hago porque soy tan competitivo y entonces si tengo un grupo de 10 personas, yo quiero tener unos de 1.500? ¿O porque Dios te lo fue añadiendo? Lo puedo analizar en un montón de áreas que reflejan y necesito entender, responderme íntimamente esa pregunta para poder orientarme. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Me desoriento de las cosas y con el correr de los años, esa respuesta ¿por qué empieza a reflejarse? Entonces encontrás personas que empezaron súper bien, ese guitarrista súper bien, súper genial, que arranqué la historia del principio, pero el día que le dijeron, hoy tocaste re mal, o tu espiritualidad no está en su mejor, estás tocando mucha técnica y poca espiritualidad, ¿viste? Eso se da mucho en los músicos, de mucha técnica, poco espiritualidad, y la persona se empezó a sentir tan mal que abandonó la iglesia y se va para otra o otro lugar. El motivo no es esa crítica. El motivo es que él necesita el aplauso, necesita la satisfacción interior de que no lo consigue en otro lugar y lo está consiguiendo en la iglesia. Y creo que, pero eso lo puedo aplicar también al trabajo. O sea, que me motiva a trabajar arduamente 16 horas. ¿El compromiso con la empresa o es el dinero que me va a dejar y eso me va a dar los lujos que yo necesito? Entonces, siempre hay un porqué de las cosas. Y vuelvo a decir, Dios conoce ¿qué? Corazones. Conoce las respuestas a esos porqué que muchas veces nosotros no lo decimos directamente o que ni siquiera lo pensamos, porque a veces son actos inconscientes de nuestra forma de pensar, porque lo vivimos, porque lo necesitamos. Entonces, ese momento es cuando uno dice, wow, necesito de Jesús, necesito de Dios. Por eso me gusta, y es un versículo de Romanos 12, versículo 2, que nos habla de eso, de cambiar nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver las cosas. Porque si yo empiezo a entender que yo predico para que me digan qué bueno que estuvo, o hacemos este programa para decir qué bueno que estuvo el programa, para satisfacer el ego, definitivamente no fue puesto en mi vida el pensamiento de Jesús. Porque el pensamiento de Jesús no necesitaba ser egocéntrico, porque él ya lo tenía. La adoración del cielo estaba para él, no tenía por qué venir a buscarlo a la tierra. Sin embargo, la expresión de amor de Jesús lo refleja en haciéndose, como dice la palabra de Dios, haciéndose menor que los ángeles, haciéndose un ser humano, naciendo en un pueblito de Belén, no en los mejores lugares, con el simple propósito de terminar su vida asesinado de la peor manera que existía en aquel entonces para perdonar nuestros pecados. El motivo de Jesús, ¿cuál es?
el amor que existe por los seres humanos. No era la necesidad de su satisfacción personal. Ahora, la evaluación del por qué tiene tres interpretaciones. Número uno, la personal. ¿Por qué haces las cosas? ¿Sos sincero en hacer las cosas? ¿Todo lo que haces es para conseguir un logro o simplemente es un sentir de ayuda, de quizás utilizar los dones, los talentos que tú tenés para decir esto lo tengo que poner en marcha? Y ese por qué te va a llevar la vida para que cuando termines pueda ser en un discurso, en una lápida, cumplió lo que él tenía. También está el porqué interpretado por Dios. ¿Cuál es la motivación? Porque Dios nos conoce hasta los pensamientos. Yo me pongo el caso de Judas. Judas evidentemente manejaba muy bien el dinero. ¿Por qué agarró viaje de apóstol? ¿Por qué le dijo que sí? Porque había otra motivación que no era la correcta. Era el por qué, porque de esto puedo sacar una ganancia, una tajada. Y después está ese por qué que va cambiando con el correr del tiempo. Que es lo que estamos hablando de los políticos. Arrancaste bien, pero la corriente de este mundo te fue llevando y dice, yo voy a hacer lo que hace todo el mundo. Total, si todo el mundo mete la mano en el dinero o en el poder o en la fama y eso, yo también lo voy a hacer porque no voy a ser menor que todos los demás. Pero el problema grande es que cuando nos llega al final de la vida, esas tres evaluaciones cuentan el historial de cada uno. Y entonces el principal de todo es lo que piensa Dios de ti. ¿Por qué hiciste las cosas? Y cuando tú tenés un corazón, mira, te podás equivocar como el rey David, porque mira que se equivocó David. Pero él veía el corazón de David y decía, conforme a mi corazón, es mi siervo amado. Bueno, pero en David tenés un ejemplo bien claro de por qué suceden muchas cosas. El ejemplo, lo que más marca la vida de David es el gran pecado de estar con Salomé. ¿No? Salomé, ¿no? No, sí. Urías, la esposa de Urías, el eteo, sí. Betsabé. Me confundí de persona. Me fui al Nuevo Testamento, por eso me quedé pensando. ¿Por qué él hace esas cosas? Porque de chiquito él fue despreciado. Porque cuando vino el rey Samuel tiene que... No tenés otro hijo más porque le habían traído el que nadie quiere. Esa falta de cariño de alguna manera lo refleja y condiciona su vida a que necesitaba... O sea, una vez leí una prédica que me encantó porque decía, Dios pone a las personas en las situaciones que las puede controlar. Imagínate que el martes estuvimos hablando de José, si a David hubiera pasado por las circunstancias que pasó José. No. Con la esposa del general egipcio, obviamente. Hubiera tenido y Salomón ni que hablar. Exacto. Se llevaba todo el harén. Exacto. Entonces, cuando vos entendés que muchas cosas venimos condicionados de por qué hicimos estas cosas, entonces yo quiero leerte un pasaje bíblico que nos refleja cómo podemos cambiar esos por qué. Porque la intención es descubrir cuáles son las motivaciones que tenemos para alinearnos a lo que Dios decía. Y te lo quería leer porque en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándole la manera de pensar. O sea, entendiendo el por qué hago las cosas, pienso diferente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, solo cuando hay un cambio en mi mente y empiezo a replantearme las preguntas internamente, ¿por qué hago esto? Y empiezo a entender cuándo lo hago bien y cuándo lo hago mal. Porque no voy a decir que todos los músicos tocan un instrumento por simplemente vanagloria, sino que conozco muchísimos y la gran mayoría de los músicos lo hacen con el fin de adorar a Dios y poner lo que saben al servicio de Dios y a la comunidad. Entonces, lo interesante es ese cambio en nuestra mente de entender por qué lo hacemos. Porque si hay algo que sí entiendo, y vos lo decías recién, cuando llegue a Dios, Dios me va a decir, yo entendí por qué lo hiciste. Pero otra cosa es, lo hice mal al principio y después me fui cambiando. Porque lo que Dios ama son personas que reconocen y se son transformadas. ¿Transformados con qué? Con su forma de pensar, con su forma de actuar. Entonces,
esas cosas que íntimamente sabemos y decís, ok, no lo hago por mi vanagloria, no lo hago por el estatus, lo hago por lo que Dios me mandó. Entonces, Elías Urbina siempre me decía algo que tiene que ver con esto. A veces pensamos los que somos pastores que somos medidos en función y nuestro éxito está en las personas. ¿Cuántas personas tenemos? 100, 200, 50, 70. Sin embargo, la Biblia refleja en Noé que después de muchísimos años de estar predicando la palabra, solo convence para que suban a su arca ocho personas. 8 personas, son 8. ¿Sí? Entonces, y es un hombre exitoso desde la perspectiva de Dios, súper exitoso. Reconstruyó la humanidad a través de ese hombre. O sea, cumplió el propósito de Dios, el plan de Dios. Y mirá que después se emborrachó y cualquiera. Pero es un hombre exitoso porque su devoción no estaba en el éxito de decir, ay, junté, y todo el mundo tiene por nombre el arca, y si no, las escuelas bíblicas en la actualidad, la gran mayoría del arca de Noé le ponen como nombre. No, él simplemente cumplió deseando hacer la voluntad de Dios para su vida. Como vuelvo a decir, al principio, lo que contábamos anterior, el cristianismo se forjó con mucha sangre. Y en aquel entonces los porqués, o amo a Dios o no. Porque para vanagloria mía significaba ser asesinado en una canaleta, una fosa común, como miles de cristianos terminaron así. Hoy gozamos de la libertad en Latinoamérica de abrir nuestros templos y adorar a Dios. Pero si yo no tengo que el centro de mi vida es Dios, que lo que mueve las motivaciones es lo que Dios me impulsa a hacer, con el correr de los años me voy diluyendo y me voy yendo para los costados y termino desapareciendo. Bueno, para mí es muy importante, como vos estabas leyendo en Romanos capítulo 12, que uno tiene que ser transformado, pero hay varias formas de transformar. Una es la ayuda del Espíritu Santo y otra es la palabra. Nosotros en la iglesia como pastores damos instrucciones bíblicas. Y puede ser que esa instrucción es como una palabra que va llegando, y gente que viene con otras intenciones, de pronto se confronta con la realidad y dice, no, ¿cuál es el motivo? ¿El por qué estoy actuando de esta forma? Y pueden corregir sus actitudes. Por eso yo creo mucho en el estudio de la Biblia, en la escuela bíblica, en todo lo que es el estudio de la palabra que se puede hacer en forma personal, porque te corrige las motivaciones de tu vida. Exacto. ¿Por qué estoy haciendo? Y cuando vos empezás a corregir cosas que estaban mal o proyectos de vida que no estaban de acuerdo con la palabra, Dios, que está viendo todas las cosas, se agrada con la actitud que tiene cada uno de nosotros y te saca de un lugar y te coloca en otro, porque tú podés ser un instrumento en la mano de Dios. Exacto. Por eso queremos compartir que este programa Charlando en Familia, hoy jueves tenemos nuestra reunión de actividad de inmigrantes, aunque está abierto para todos, a las 19:30 en Lorenzo Carnelli 1070, entre Durazno y La de Flores. Simultáneamente en La Paloma. Hoy tenemos una reunión súper diferente. Hoy jueves 22, adelantamos la reunión a las 7 de la tarde. ¿A las 7? A las 7 de la tarde, ¿por qué? Porque va a ser un culto al aire libre. Uy, lindo. Adelante de la iglesia, y todos los que vayan van a tener una sorpresa. Opa. Un té, un café para sentarse mientras mirás el culto, la reunión. Probablemente haya algo para alimentarse también. Así que te estamos invitando hoy, camino a La Paloma, 19:30. Lo vas a ver porque van a estar todos los equipos, los músicos, todo afuera, al aire libre, la hermosa explanada de pasto que tenemos ahí. Así que invitarlos especialmente para esta actividad. Y a la misma hora, en Vilar de Bo, 1900 y Valle Inclán, está Rode Cecilia Telechea con la actividad del jueves. Y seguimos mañana viernes, porque mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración, que lo comenzamos media horita antes, porque hay gente que sale del trabajo y dice, yo quiero. Entonces a las 19 horas tenemos nuestra reunión, que termina a las 8:30 aproximadamente, nuestra reunión de oración. Y el domingo de mañana, atención, estamos dando la escuela bíblica, todo lo que es interpretación psicológica de lo que es la bíblica, psicología bíblica. Y en esta semana va a tocar el tema de la amargura.
que se lo recomendamos, y después a las 10:45 comienza nuestra reunión central. Ok. Y vos, el Nosotros domingo, también el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra actividad central, nuestro culto principal, también la Paloma 2010 y Rode Telechea a las 18 horas en Vilar de Bo. Sí, en Vilar de Bo 1900. Y también queremos decirle que si este programa te gusta, lo escuchás por Facebook, por YouTube, por Spotify, en Charlando en Familia. Entonces este tema de decir, mira, ¿querés escuchar este tema si te interesa? Y lo puedes escuchar al otro día, al otro, pero vos puedes hacer el comentario e incluso sugerirnos temas para tratar. Y recordar también que si es este programa que te bendice y querés colaborar económicamente, tenemos la cuenta en el Uruguay de HabitatNet, cuenta 1904 de Charlando en Familia, y con eso mantenemos todo el costo de este lugar. Pero Rodrigo, yo te voy a encomendar una oración muy especial, porque hay gente que de pronto dice, sí, yo tengo otras motivaciones, yo quiero tener el porqué y quiero tener el aval, que el Señor le vea que ahora las motivaciones son diferentes, que no tienen un proyecto de exaltarme, de conquistar, de tantas cosas, sino que yo quiero tener que todas las cosas que haga, las haga por Él. Exacto. Ahí necesitamos la ayuda de la intervención divina. Porque vos acordate que la gran tentación del ser humano fue: ustedes van a ser igual a Dios el día que coman del árbol prohibido, la fruta prohibida. Y esa fue la tentación. O sea, siempre hay una área egoísta y egocéntrica de nuestras vidas, pero Dios quiere ayudarnos, porque siempre contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Así que oramos. Amado Dios, en esta hora ayúdanos a entender el por qué hacemos las cosas, el porqué de nuestra agenda, el porqué de nuestras acciones, el por qué vivimos de la manera que vivimos. Ayúdanos a que no seamos tan egoístas, tan egocéntricos, sino que podamos tener tu pensamiento, en el pensamiento de ser de bendición a los demás, y con eso tú nos vas a seguir bendiciendo. Ayúdanos a, cuando estamos mal canalizados en nuestras motivaciones, a que se alineen a tu perfecta voluntad. Para eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso pedimos tu ayuda, Dios. Pedimos y solicitamos que tú intervengas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que eso es lo que hemos compartido, el porqué de Dios. Y solamente le tenemos que decir que el próximo martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia.